Gracias, señor presidente. Quiero comenzar diciendo que honestamente me declaro completamente ignorante frente a la aplicación de NIF. Pensé que iba a ser mucho más fácil interpretar y leer los estados financieros bajo estas normas. Lo veo es bastante complejo y nos va a tardar algún tiempo largo poder hacer análisis concienzudos frente a los nuevos estados financieros. Pero quiero partir de unos principios muy generales dentro de los cuales leí que la intención de aplicar estados financieros bajo NIF tiene como objetivo que tanto los accionistas como cualquier persona externa a la sociedad tenga la facilidad de conocer integralmente la sociedad. Los accionistas para la toma de sus propias decisiones y los extraños por si tienen algún tipo de interés sobre la sociedad. Bajo ese aspecto, creo yo que dentro de lo que pude leer hay algunos elementos que me causan curiosidad. El primero es el tema del registro y la conversión de algunos ítems que no se contemplaron dentro de los estados financieros, pero que a mi modo de ver son revelaciones que tienen incidencia directa sobre los estados financieros, ¿sí? Y sobre el valor patrimonial de la sociedad. Específicamente hablo de los avalúos. Cuando me dijeron que los avalúos estaban hechos sobre la sociedad y sobre los activos de la sociedad como cuerpo cierto, yo les decía, hay varias cosas que creo que deben quedar como revelaciones y en su momento me decían que no eran cuantificables o que tenían o estaban sujetas a una condición. Lo comparto, pero verbo y gracia, los valores que se pagaron en la gran bodega como prima, ¿sí?, de los comerciantes para poder acceder a los locales. Yo lo puedo decir porque de mis estados financieros y de mi bolsillo saqué la plata para pagar la prima y Corabastos la recibió. En mi estado financiero yo tengo registrada esa operación como simplemente un desembolso para el pago de una prima adquirida y dentro de mi estado financiero la contrapartida es simplemente un activo contingente como prima adquirida, ¿cierto? Corabastos en su momento, no sé cómo haría la operación, pero no registró esos ingresos como ingreso ordinario de la corporación y por lo tanto no existía la contrapartida que debería tener. Hoy en día es una realidad y tenemos contratos de arrendamiento, incluso en donde se reconoce que esos valores que pagamos en su momento deberían ser reconocidos cuando se cumpla la condición de que Corabastos pueda llegar a ser privatizada o se venda, para efectos de que nosotros hiciéramos uso de la primera opción y el valor que nosotros pagamos traído a valor presente fuera descontado del valor comercial del bien inmueble que se iba a negociar. Eso no aparece reflejado dentro de los estados financieros. Segundo ejemplo, el caso de las mejoras hechas con autorización de la corporación. La corporación hasta hace muy poco tiempo comenzó en los permisos que otorgaba para las construcciones de mejoras, a advertir que esas mejoras pasarían a ser propiedad de la corporación. Hasta hace muy poco tiempo, estoy hablando de quizás unos 2 años máximo. Pero hay otra serie de mejoras que no tenían esa anotación y se hicieron con el visto bueno de la sociedad. O sea, quiere decir que no fueron de aquellas mejoras que se hacen sin el consentimiento del arrendador y que por lo tanto pasan a ser o a formar parte del inmueble por adhesión cuando no se pueden retirar. Entonces, hablo concretamente,
red de frío. Hablo concretamente, mezanines de todas las bodegas. Todas han sido construidas por los arrendatarios con el permiso y con el visto bueno de la corporación. Pero son muy pocos los que han hecho un acta de entrega para que eso forme parte del inmueble y quede de propiedad de la corporación. Entonces, estos son bienes que se encuentran afectados. Me decían entonces que no eran difícilmente cuantificables. Bueno, yo les digo, si en el caso de la red de frío, en el caso de la gran bodega, existe contablemente cuánto fue el dinero que pagaron los comerciantes o que pagamos los comerciantes, con el simple hecho de que valoráramos eso y lo trajéramos a valor presente, tendríamos una cifra para poder incorporar eso como un pasivo contingente. En el caso de las mejoras de todas las bodegas, cuando nosotros contratemos un avalúo, ¿sí?, y le pidamos al evaluador que nos separe exactamente el valor del terreno del valor del inmueble y que nos distribuya el valor del inmueble, ¿sí?, entre mezanín y el cofre de la bodega, que es lo que tenía la Corabastos, es posible en un momento dado también cuantificarlo. Y hay otro punto que me preocupa a mí muchísimo, y es que se habla de que en la reconversión de la cuenta para llevar a NIF no se incluyó. Señor presidente, me sujeto a lo que usted decida, si me deja terminar ese punto o lo dejamos ahí. Termine el punto, por favor, el punto de volumen, por favor. Gracias, señor presidente. Y es de que hay una seria duda entre si el valor patrimonial o se debe incorporar el valor patrimonial de la malla vial, ¿sí?, en este momento, o tendremos que esperar más adelante, y es una seria discusión que yo no tendría respuesta en este momento. Pero a eso yo quiero sumarle algo. A mí no me preocupa tanto ni siquiera la incorporación al valor patrimonial de la malla vial, porque yo soy de los que opino que deberíamos esperarnos a que el contrato finiquite para poderla incorporar, para no tener que incorporar el pasivo. Pero hay un pasivo, ¿sí?, que ya lo he dicho en esta asamblea, que me preocupa a mí mucho, y es el pasivo de los otros IES, que suman 15.000 millones de pesos y que de acuerdo con lo que ustedes mismos informaron, se va a comenzar a pagar a partir del 2026, o sea, una vez se termine de pagar el contrato principal. ¿Por qué me preocupa? Porque es que ese pasivo de otros IES lo que hizo fue apalancar a la sociedad, ¿sí?, para cumplir con cosas que son del flujo ordinario de la corporación, mantenimientos, construcciones de algunas cosas como los andenes, como las redes, como cosas que son de funcionamiento y que Corabastos debió asumir ese costo, y si ustedes no lo registran, entonces estaría quedando pago por el tercero, pero ya se hizo, ya se hizo. Entonces, si nosotros tuviéramos que registrar dentro de estados financieros bajo NIF ese rubro, ¿sí?, y lo que ese rubro cubrió, necesariamente tendríamos que registrar también el pasivo, y es cuándo lo vamos a pagar y cuánto va a costar. Señor presidente, lo dejo ahí, no quiero, me había hecho un propósito de no intervenir lo menos posible en esta asamblea, porque como lo dije, algunos amigos, ya mi escenario no es la asamblea, yo ya di las peleas que tenía que dar en la asamblea y ya entendí que si este no es el escenario para corregir o solucionar algunas cosas, tengo que ir a otro estado, y por eso ya en la asamblea me abstengo de intervenir. Gracias, señor presidente.